En Al Día Noticias estamos con Javier Ospina, ex concejal de Bogotá, analista de Al Día Noticias para hacer el análisis político de la semana. Una semana bastante movida porque se acaban de posesionar 8 nuevos ministros en el gobierno de Gustavo Petro, acumulando un total de 50 ministros en 2 años y medio de gobierno. Javier Ospina, bienvenido a los micrófonos nuevamente de Al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Muy buenos días, John Didier Rodríguez, y a todas las personas que muy juiciosamente nos siguen cada 8 días en el resumen de la semana. Bienvenidos. Bueno, semana muy movida, se posesionaron 8 nuevos ministros en este gobierno. Sí, pues usted sabe que aquí difícil, salieron creo que ya los dos ministros que estaban desde el minuto cero, que fue Susana Mohammad, ministra de Ambiente, y el ministro de Defensa, que eran los dos que habían arrancado con el presidente Petro. Creo que ya no le queda nada más, ¿no? O sea, creo que ya esa primera cosecha de ministros ya quedaron todos listos Pero dice el afuera. presidente que van a haber más cambios. Ahora, falta el de prosperidad social porque Gustavo Bolívar deja el cargo en marzo para ser Sí, candidato presidencial. así es. Susana Muhammad llegaría a Planeación Nacional Ujú. porque allí salió Alexander López. Sí, 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 sí. Alexander López. Entonces, que creo que también va a ir a hacer política, Tal cual, sí. al igual que el Así es. ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Ujú. Entonces, faltan algunos cambios, dice el presidente, que no es suficiente con esto que ha pasado. Mire, entró Armando Benedetti, que ha sido polémica toda la semana por el rechazo que ha generado su nombramiento, no solamente como jefe de gabinete que llevó a que la vicepresidenta Francia Márquez hablara en el Consejo de Ministros contra Benedetti y Laura Sarabia, sino que también llevó a que Susana Mohammad dijera que ella no se podía sentar en la misma mesa con Armando Benedetti. Renunció al Ministerio del Interior, al Sí. Ministerio de Ambiente, perdón, pero sí asume ahora la dirección de Planeación Nacional, o sea que se va a seguir sentando en la misma mesa con Benedetti, pero ya no como jefe de gabinete, Sí, porque sería como el jefe inmediato antes del presidente, sino que ahora es solo como ministro del Interior. Creo que eso le puede aliviar un poco la presión al presidente del rechazo hacia Benedetti. ¿Usted cómo ve el asunto? pues finalmente es que Benedetti tiene un ring muy, muy gigante que lo ha ido puliendo, pues actuación tras actuación. Finalmente la única credibilidad que tiene Benedetti es con Petro. Pues creo que no fue bien recibido en el Congreso de la República su primera visita. Pues él, a pesar de todo, llega como un pop star, ¿no? O sea, como si fuera la gran estrella de este gobierno del cambio y la gran mayoría, y más que todas las mujeres, ¿no? Porque las mujeres senadoras y también representantes de la Cámara estuvieron en desacuerdo con el nombramiento de Benedetti. Pero para que los oyentes eh, puedan examinar en cifras, imagínense que con los actuales cambios ya llegan a 44 ministros. Yo tengo 50. 44. De pronto nos hacen falta estos seis que Ujú. empezaron, entonces vendrían Sí. 50. Y 115 viceministros. Ujú. Porque, ¿qué es lo que sucede? Los ministros son los que manejan, digamos, la parte política de los ministerios. Pero la parte técnica generalmente son los viceministerios. Los Ujú. viceministerios son los O sea, los que se viceministros. supone que Los que deben saben, saber, ¿sí? los que saben. Los que saben específica del tema, específicamente de los temas. Eso quiere decir, John Didier, que si han pasado, imagínense, si usted dice 50 ministros y 115 viceministros, pues ahora sí podemos con esas cifras analizarlas a fondo, saber que los diferentes ministerios por eso no andan, por eso los proyectos quedan a medio empezar, por eso gran parte de todas las promesas ilógicas e irrealizables y utópicas de este gobierno no han sido realizadas. Porque no se le ha dado consistencia y eso es un ABC de la forma de gobernar del actual presidente Gustavo Petro, porque así tal cual lo hizo en la alcaldía de Bogotá. Eso le iba a decir, se está repitiendo la historia de la alcaldía de Bogotá, donde los funcionarios no duraban 6 meses en los cargos, que es lo que está pasando con los ministros, y pues así no hay una continuidad en los programas y en la política, porque cuando usted llega a un cargo nuevo, cuando uno llega de primíparo, por ejemplo, usted como concejal, por ejemplo, uno, mientras conoce cómo funciona la temática, cuando usted es jefe, quiénes son los que tengo a Claro. disposición, a quién mantengo, a quién salgo, a quién traigo, qué Ujú. es lo que yo voy a hacer, hagamos reuniones para establecer líneas y metas. Ahí ya pasaron más de 6 meses. Entonces hay un adagio popular que dice, el que es,
No no deja deja de de ser. ser. Y eso le pasa igual a Benedetti. El que es, no va a dejar de ser. Entonces, Sí. pues con Benedetti va a pasar la misma historia, ¿no? Sabemos cuáles son las razones de peso, que son, no son ni técnicas ni profesionales, por las cuales él está integrando el gobierno del presidente Petro junto a Laura Sarabia, que para todo el mundo ya lo sabe, hasta pues lo han dicho ya en consejos de ministros abiertamente. Y continuamos en este reality que finalmente, en ese reality estamos todos los colombianos, ¿no? Porque lo que pasa en ese reality nos afecta diariamente a nuestra vida cotidiana. Bueno, dice el presidente que Benedetti está porque es una especie de Jaime Bateman, que es un mago para la política. Pero la gente, ¿qué dice el resto de la gente? Que es que tiene unos secretos que lo hacen que Petro lo mantenga, porque si no, se cumpliría la amenaza de Benedetti. Se van todos para la cárcel y se caen todos. Sí, eso ya es un secreto a voces. Todo el mundo tanto en reuniones privadas como en la calle, usted ya habla con un vendedor informal y todo el mundo lo sabe, todo el mundo, pero tenemos que aprender a convivir lamentablemente con esa verdad ante la impotencia de la justicia. Dice Ariel Ávila, que es un senador del Pacto Histórico, perdón, de Alianza Verde, pero es petrista, Sí. apoya mucho al Es presidente. acordémonos que en la Alianza Verde hay dos facciones, unos petristas o gobierno y otros antigobierno. Dentro de los de gobierno está el señor Ariel Ávila. Que entre otras cosas también fue noticia de la semana, que se anunció la división del Partido Verde, la escisión. De manera que ese es otro tema que vamos a mirar más adelante, porque da en el punto de los que apoyan a Petro y los que no apoyan a Petro, como por ejemplo J. P. Hernández, que es de Alianza Verde, pero es un antipetrista 100%, Así le es, hace oposición. Y hay otros que son muy petristas en el Alianza Verde, como Inti Asprilla, por ejemplo. así es. Inti Asprilla. Bueno, entonces teníamos a Benedetti como ministro del Interior, pero también se gestó un movimiento de congresistas mujeres que le mandaron una carta al presidente diciendo que no están de acuerdo en que Benedetti sea el ministro del Interior, porque va a ser un interlocutor del gobierno en el Congreso y que ellos rechazan que una persona, dice Julia Miranda, por ejemplo, que fue vocera en este tema, que una persona, un servidor público debe ser pulcro, debe generar credibilidad, debe ser de buen comportamiento, de buenas maneras, y que Benedetti es todo lo contrario. Ujú, sí. No solo para ellos, sino para gran cantidad de personas que hemos estado muy atentos del trasegar del hoy ministro Armando Benedetti. Dice Jennifer Pedraza, también representante de la Cámara por Bogotá, cada que se aparece Benedetti, porque se apareció por allá en el Congreso hablando con 100 representantes a la Cámara. Sí, 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 pero eso fue antes de que lo nombraran ministro, Sí, ¿no? bueno, pero fue, Cuando era asesor de presidencia, ¿no? bueno, pero Jefe de gabinete, lo de- primero lo pero nombró, ¿no? Jefe de gabinete. le sacan de una el letrero fuera Benedetti. ¿Puede una persona soportar tanta presión de manera permanente? Sí, Benedetti ya tiene, ahí sí como decimos, el cuero duro, ese ya no le entra. Pues si usted lo vio en el ministro, en el Consejo de Ministros que fue transmitido por cadena nacional, él no se inmutó, mientras que todos sus compañeros, la mayoría de compañeros, pues le decían lo que le decían. Pero le decía yo de Ariel Ávila, porque Ariel Ávila dice que Armando Benedetti no está en la capacidad de recomponer la parálisis de este gobierno, que no lo va a cumplir, que escasamente sacará una reforma agraria que ande ahí, un proyecto agrario, pero que el resto de reformas no las va a poder sacar. Además, con esa inadversión de las congresistas mujeres por él. Sí, va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero pienso yo que la agenda legislativa del gobierno Petro llegó a su fin. Ahora, pero yo lo pondría con interrogación, no estaría tan seguro. ¿Por qué? Porque Benedetti es un negociador de esos auténticos politiqueros, porque así se le conoce a él. Y fíjense que el Sí, gobierno logró sacar con el partido de la U, que está en el enredo del nuevo fraude o el nuevo caso de corrupción de la salud, que sí, crearon una empresa de papel, es una investigación de la W Radio que está saliendo poco a poco y se va cocinando un escándalo que promete ser mayor al de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, así. porque es este gobierno el que está generando ese nuevo caso de corrupción. De hecho, eso le costó el puesto a Luis Carlos Leal, que fue el que descubrió y puso en conocimiento de la fiscalía esas irregularidades, empresas de papel
por recomendados de Laura Sarabia y que estarían recibiendo millonarias sumas a IPS que no existen. De manera que esa es otra situación que está ahí pendiente de analizar más adelante acá. Entonces decía Ariel Ávila que Benedetti no está en capacidad de sacar adelante esas reformas. De manera que la situación es bastante difícil para el gobierno, aunque decía que Benedetti ya está negociando y el Partido Conservador estaría recibiendo ministerio, si lo está recibiendo, tengo entendido, con el Ministerio del Deporte, usted me corrige por favor, Ujú. y el partido de la U seguiría también con el Ministerio de las TIC, que de hecho el que iba a nombrar el presidente finalmente no lo nombró porque es del clan de los ñoños que Ujú. están condenados por corrupción, o sea, es del partido de la U. En el escándalo este de la salud que está destapando la W, en el que aparece Luis Carlos Leal, Laura Sarabia, Gustavo Bolívar, que se enfrentaron a través de Twitter, pues aparece también el partido de la U, porque serían recomendados del partido de la U. Así que Partido Liberal, Partido de la U y Partido Conservador, que se han vendido en este gobierno por un plato de lentejas, nada extraño tendría que facilitaran al gobierno sacar adelante las reformas que necesita sacar. Sí, John Didier, pero recordemos que estamos a un año de elecciones de Congreso. O sea, este es el año preelectoral. ¿Sí? Ujú. Acuérdese que dentro de un año, en marzo, vamos a elegir nuevo Congreso. ¿Y el Congreso por quién está conformado? Senadores. El Senado se elige a nivel nacional y representantes a la Cámara, que cada representante depende de su región. En ese orden de ideas, no me imagino que los congresistas actuales, tanto los senadores como los representantes de la Cámara, se la vayan a jugar por un plato de lentejas, porque estarían cambiando un platico de lentejas por otros 4 años. Y ahí tenemos que estar muy atentos todos nosotros, los ciudadanos, cuáles van a ser, si se atreven a venderse por un plato de lentejas, cuáles van a ser los senadores y cuáles van a ser los representantes a la Cámara. Por esa razón, pienso que la agenda legislativa del gobierno de Gustavo Petro ha sido finalizada. Este año va a ser muy difícil. Denle lo que les den, que pasen alguna reforma seria en el Congreso de la República. De pronto les reciban los puesticos, pero de a que les cumplan va a ser muy difícil porque el escarnio público que lo debemos hacer absolutamente todos, John Didier, eso es parte del ejercicio de un buen ciudadano de un país, ¿sí? Mirar cuáles van a ser los congresistas que se van a vender por un plato de lentejas para que salga una que otra ley de medio pelo, porque de fondo no va a salir nada bueno, John Didier. Entonces eso también que este programa usted sabe que aparte de hacer un análisis profundo de las noticias, debe ser también un programa pedagógico y que valga la pena que sea pedagógico esto. Nosotros por eso hacemos estos resúmenes y le tratamos de hacer entender a las personas qué es lo que está pasando y que puedan ver con otra óptica el tema político que yo sé que pues para muchas personas es ajeno, pero por eso aquí se los tratamos de digerir. Yo estoy en parte de acuerdo con usted. ¿Y por qué le voy a decir en parte? Porque un congresista que dependa del voto de opinión y del voto de la cuadra, del barrio donde está gestionando proyectos, es posible que sí le importe su imagen a la hora de ir a volver a pedir el voto. Pero un congresista como Aida Merlano o como lo fue Armando Benedetti, que compraban las curules, compraban los votos a 50.000, a 100.000 pesos, ese congresista lo único que le interesa es tener su bolsillo lleno y la chequera para poder seguir comprando votos. Sí, pero finalmente si nosotros hacemos insostenible esa compra de votos, y le digo, ¿cómo se hace insostenible una compra de votos? Cuando ejercemos nuestro derecho a votar. Pero hasta el momento la historia me muestra que en Colombia la abstención es cerca del 50% generalmente, en promedio siempre. Bueno, pero pues para eso estamos, para ir mejorando y más en el tema político. Hay que motivar a las personas que cuando queremos, por ejemplo, cambiar ciertos comportamientos de políticos que salen con la tula a comprar votos, no es lo mismo ir a comprar votos de un 50% que ir a comprar los votos de un 100%, porque es imposible. No hay chequera que aguante. Así se lo roben todo. Y por eso es que nosotros como ciudadanos tenemos también esa responsabilidad de salir a votar, de salir a votar. Así nos equivoquemos, pero hay que salir a votar. Bueno, vamos con Francia Márquez, quien deja el Ministerio de la Igualdad, no porque ella quiera, sino porque el presidente se lo pide. El ¿Sí? presidente le dice, mejor concéntrese en su función como vicepresidenta, ha dejado abandonadas unas banderas, pero ella siente que la sacaron como por la puerta de atrás. Ella Mm. no se siente bien y ella ha dicho, según los titulares de Al Día de Noticias en el día de hoy,
que deja el Ministerio de la Igualdad por por haber denunciado corrupción y dice, mi vida corre peligro. Francia Márquez deja el Ministerio de Igualdad y denuncia que su vida corre peligro. Y ha dicho algo también importante, Francia Márquez, en el sentido de que la lealtad no es callar. ¿Sigues esto Ujú. los hechos más Pues importantes para mire, hoy, dos cosas con viernes Francia 28? Márquez. Francia Márquez es la que inicia las intervenciones de protesta en el Consejo de Ministros, que fue Sí, televisado. Ella sí, fue. sí. Y a partir de cuando ella habla, los demás empiezan a seguirla. Entonces, digamos que fue la que lideró el desorden en ese consejo. Sí, porque veíamos las imágenes de Susana Mohammad asintiendo a todo lo que decía Exacto. Francia Márquez, que posteriormente Pues el motín, pues ella tomó fuerzas yo lo, porque lo dijo con voz entrecortada, casi que claro. llorando. Entonces, el motín que hubo en ese, porque eso fue un motín, Sí, el sí. motín que hubo en ese Consejo de Ministros, ¿quién lo inició? Francia Márquez. Y eso es Ujú. lo que le están cobrando. El presidente no le perdona eso a Francia Márquez. Y obviamente Francia Márquez tiene que salir pues a medio arreglar su imagen, porque le ha ido muy mal. Bueno, primero no ha hecho nada no ha tenido una bandera como vicepresidenta. La única bandera que ha tenido por la cual todos la conocemos hoy, es por la bandera de los helicópteros, ¿sí? Y que de malas. Así yo la voy a recordar a Francia Márquez en la historia. En mi vida la voy a recordar que le fascinaba andar en helicóptero y que de malas para el resto. No, yo Así. honestamente no lo voy a recordar por eso, porque creo que todos los funcionarios, cuando tienen altos cargos, aprovechan los privilegios que da el gobierno, que no debería ser. Ella había podido vivir en la casa vicepresidencial Claro. y evitar ese gasto para el erario público, tanto que les preocupa los recursos. Yo voy a recordar a Francia Márquez porque no dio pie con bola en el Ministerio Ah, de la qué bueno. Igualdad, que toda la perorata de la campaña, de los nadies, y resulta que llega al ministerio y no ejecuta ni siquiera el 2% del presupuesto, entonces resulta que no tuvo la capacidad de poder a funcionar los programas, la ejecución de los programas, y lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad es puros escándalos. Hay un condenado por acoso sexual, ¿no? Ujú. Un jefe de los que ella puso ahí. Entonces, mi recuerdo es que una cosa es estar en campaña, una cosa es ver los toros desde la barrera y otra muy distinta, meterse al ruedo. Tuvo 2 años y medio en el Ministerio de la Igualdad y al final no hizo nada. Es verdad, hay dos momentos de Francia Márquez. Uno, cuando es vicepresidenta, y dos, cuando el presidente, me imagino que en charlas privadas le dice Francia Márquez, porque el cargo de vicepresidente finalmente es un cargo inocuo, no hace mayor cosa, No, ¿sí? está a la espera de Por que eso, no esté el para titular. mí es inocuo, no está ahí, congelado. ¿Cierto que no debería existir? No debería existir, debería La figura del volvernos del designado. designado, Sí, regresar la sí, figura del designado. sí, sí, sí. Acordémonos todos que se revive la figura del vicepresidente a partir de la Constitución del 91. Y no habíamos tenido una crisis con el vicepresidente como la que tuvo Humberto de la Calle con Con Ernesto Ernesto Samper Samper, que también fue más o y menos Gustavo de las proporciones. Blel, Sí, sí, sí. Gustavo. Entonces, eso es más para rivalidades políticas ahí que para Egos, trabajo en encuentran equipo. dos egos, ¿no? Sí, sí, eso es como para lograr cautivar votos por algún Por lado, otros algún sectores. un sector, El claro. vicepresidente generalmente lo traen de un sector no tan afín del candidato presidencial. Como para fortalecer alguna Sí, por debilidad eso, no del... tan afín. O sea, Exacto. algo que está fallando el candidato presidencial en su momento, lo trae el vicepresidente como para que cubra ese hueco, ¿sí? Pero volviendo al tema de Francia Márquez, entonces Francia Márquez le crean un ministerio que no existía. Ah, sí, no existía. No eso también es bueno. Donde hay que crear más burocracia, más Claro, cargos, más claro, gastos para el claro, presupuesto, claro, claro. ¿Cuánto tiempo se demoraron creando un ministerio que quedó mal creado, no? O sea, porque que eso, ya se cayó. para crear un ministerio hay que llevarlo al Congreso de la República y hay que cumplir con unos procedimientos legislativos, los cuales quedaron mal hechos y por eso la Corte Constitucional le dijo, debe subsanar eso, ese procedimiento o si no, a partir del 2027 se cierra, o sea, el 26 Sí, le queda. ya tiene Ya tiene fecha fecha de caducidad. Y de... como este gobierno no fue capaz de subsanar los malos procedimientos, pues va a ser cerrado. O sea, ya tiene fecha de Solo vencimiento. funcionó por este Claro. gobierno. Entonces, ¿qué quedó en eso? En papel, en un nombre. En gasto, Y en si se gastó gastos. un dineral. Yo hice un video esta semana
con el tema del ICETEX y dije, ¿cómo es posible que le quiten el subsidio a las tasas de interés a los jóvenes? Le hizo pistola Claro, les con... está incrementando la cuota mensual del ICETEX casi en un 30%. ¿Y por qué inmediatamente lo que hace el ministerio es o el gobierno nacional, quitarle todo el presupuesto, ya que uno no puede eliminar de tajo el Ministerio de la Igualdad, pero quítele todo el ministerio, todo el presupuesto y envíelo al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación se lo envía al ICETEX y le retornan hoy esas tasas, esos subsidios a las tasas de interés a los jóvenes y les alivian la crisis financiera? O sea, hay herramientas para darle soluciones a las personas. Y entonces, fíjese que eso yo lo dije o hice el video la semana pasada y hoy me están dando la razón con lo que le está pasando a Francia Márquez. Lamentablemente, ese ministerio que tenía un bonito nombre y si lo hubieran llevado realmente al fondo de lo deber ser, que es la igualdad, bueno, no igualarnos por el lado de la pobreza como están acostumbrados ellos. Aquí hay que igualarnos a todos, pero elevándonos la calidad de vida. Y le están dando un papayazo a quien llegue de la derecha, si llega de la derecha o del centro, al próximo presidente, de que haga un acto como Milei. Pone todos los ministerios sobre la pared, sobre una cartelera y empieza a eliminar ministerios. Este sería un ministerio a eliminar. Así Por es. ejemplo, hay ministerios que se han creado y que no han dado pie con bola. El Ministerio del Deporte solo ha servido para escándalos y sobre Así todo es. en este gobierno, que también se fue la pesista olímpica porque llegó fue a hacer malos contratos y está investigada por corrupción. Así es, así es. Se me escapa en este momento Vallecauca, María Isabel Urrutia. Ujú. Entonces, eso debería quedar, la política del deporte debería quedar en manos del el Comité Olímpico Colombiano. Entonces, Sí, o o como se un regía departamento antes, adscrito, no sé, al o al Ministerio de Ministerio de Educación, Educación puede ser. Ahora, el Ministerio de Cultura, por ejemplo. o al Entonces, Ministerio de Cultura. Bueno, no, por ejemplo, hay que hacer digo, una sinergia de entidades. ¿y qué otros entidades podrían ser eliminadas? Digo yo, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Igualdad, Ministerio de Cultura. Es decir, uno no ve que realmente cumplan un papel importante en el desarrollo de las políticas públicas, sino que eso se puede hacer desde una oficina de los ministerios ya creados y no gastar tanto en burocracia, porque eso hay que nombrarle un poco de jefes. Así es. Y es una tarea grande, por ejemplo, para todos los precandidatos presidenciales que existen hoy, que deberían estarle presentando al país, a los 50 millones de colombianos, un nuevo organigrama del Estado. Decirles, mire, esta entidad tiene las mismas funciones que esta, entonces la vamos a funcionar así, pues para que nosotros tengamos claro qué es lo que van a hacer, no que van a llegar a ser presidentes sin saber qué hacer. Eso es lo que hoy nosotros debemos exigirle como ciudadanos a los precandidatos presidenciales, que no pueden llegar con promesas, sino que hoy ya nos deben presentar unos proyectos viables y realizables para nosotros poderles dar la confianza del voto. Bueno, de todas maneras ha dicho Francia Márquez lo siguiente, hoy mi vida corre peligro, denunciar la Ah, no. corrupción y señalar lo que está mal Pues tiene yo le consecuencias. digo una No cosa, me callarán, estás con advirtiendo. la oleada de inseguridad que tenemos en Colombia, todos estamos amenazados. Ujú. Salga usted de su casa, usted no está amenazado de su casa cuando uno sale. Entonces, pues ella es una más de los 50 millones de colombianos que hoy nos sentimos inseguros y amenazados por la violencia. Pero sí será verdad que está amenazado, ¿será que desde algún sector del petrismo la están amenazando? Digo yo, esto ya es una especulación mía, lo asumo. Dice, porque ella dice, no me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así no me callarán, no me rendiré, dice ella, no me rendiré, porque el cambio que prometimos no será frenado por el miedo. Bueno, igual el presidente Petro la semana pasada o antepasada también dijo que estaba amenazado y que le iban Ah, a tirar sí, dos cohetes. sí. Sí, que ya estaban listos. Digo yo, ¿será verdad las amenazas a Francia Márquez o es para distraer un poco la atención? Pues Una no hay que cortina de... subestimar, obviamente aquí no hay que subestimar las amenazas. No, vea, cuando cualquier ciudadano colombiano interpone una denuncia ante, porque ya lo debe llevar ante la fiscalía, empezando por ahí, si es una denuncia seria, Mm, usted lo primero que tiene que hacer es ir a la fiscalía o al Gaula e interponer las denuncias sobre el tema de extorsión y que las entidades investiguen. Y no ujú. hay que subestimar que y aquí no vamos a ser responsables de decir, no le crean a Francia Márquez, no, lo que cualquier colombiano debe ser cuando se siente amenazado o extorsionado, es ir a la fiscalía o al Gaula a interponer y que las entidades, con el conocimiento de ellos, sepan si esas amenazas o esa extorsión es real o no. Y si es real, pues deben tomar medidas.
Ahora, recordemos algo, y es que no fue muy feliz Gustavo Petro cuando se escogió a Francia Márquez como figura o fórmula vicepresidencial. A él se la impusieron, ¿no? A él se la impusieron porque logró la segunda mejor votación de la consulta que hizo el Pacto Claro. Histórico. Entonces hubo una fuerza ahí como Alexander López, el Polo Democrático, diciendo, mi candidata quedó de segunda, ella Y por se ahí, gana el derecho por ahí a ser decían que fórmula Francia vicepresidencial. Márquez y todo le habían puesto entre 2 y 3 millones de pesos, perdón, 3, 2, es que ya como todo lo convierten en plata en esta campaña, en este gobierno, 2 a 3 millones de votos le había puesto a la campaña No sabemos, presidencial. pero Francia Márquez también tendrá su fanaticada en ese sentido. Pasamos No, a en su otro. momento, ya no tiene esos 2 ni 3 millones de votos, claramente no los tiene. Ah, bueno, sí, porque la gente se ha desgastado. Ahí salió la encuesta Inbamer, donde el Ayer, sí, presidente aumentó su imagen negativa, nega, así. tiene la desaprobación del 63% de los colombianos. Pero lo que me llama poderosamente la atención de esa encuesta, mm, Javier Ospina, es que se hace después del Consejo de Ministros televisado que creó una hecatombe, porque todavía lo estamos viviendo casi un mes después y todavía estamos viviendo las consecuencias de ese Consejo de Ministros, y él mantiene su nicho del 32% de apoyo. Es inamovible ese voto duro, ¿sí? Que es con base al populismo. A ¿Sabe que eso yo es lo que estoy es. por creer que no creo en esas encuestas? Sí, no, pero Porque a mí me sí parece lo que es tiene. que, Mire, que yo es que a cuando, mí me parece que Inbamer en algún momento sí, tiene que estar recibiendo plata del gobierno, aunque el gobierno financia encuestas es por otro lado. O no quieren crear un caos mayor, pero a mí no me parece que una situación tan desastrosa como la que se está presentando en Colombia le permita al presidente mantenerse con un 32% de imagen positiva a perpetuidad, pase lo que pase. Digo yo, esto sí es con base en las fuentes. ¿Qué dice Fenalco? ¿Qué dice Fenaltiendas? ¿Qué dicen los gremios económicos? Dijeron los gremios económicos que se ha deteriorado la seguridad en el país. El presidente dijo, eso es mentira. Sí hay unas cositas por ahí pequeñas, pero no sé, no es de preocupación. Dice Anato en la vitrina que se desarrolla en Corferias, oiga, presidente, mejoremos la seguridad para que sigan llegando los extranjeros. Se reúnen los alcaldes de las ciudades capitales del país y le mandan un mensaje al presidente a través de Carlos Fernando Galán. Presidente, trabajemos en equipo, es hora de trabajar juntos, mejoremos la seguridad. O sea que no es un invento el tema de la seguridad que se ha deteriorado en el país con lo del Catatumbo, con lo del departamento del Chocó, con lo del departamento del Cauca, con lo del municipio de Jamundí, con lo de Arauca y lo que se ha presentado en otras regiones del país. El fortalecimiento de las organizaciones armadas al margen de la ley es evidente. De eso no cabe la menor duda. Entonces, deterioro en materia de seguridad. En la salud, si vamos a pasar revista el tema de la salud, estamos viendo que se ha desmejorado las condiciones de atención a los pacientes. sí es. Las EPS intervenidas están peor que antes y lo estamos viendo con la entrega de medicamentos de afiliados de la nueva EPS en el departamento del Valle, que Audifarma le dijo, no voy más. Se está descubriendo el escándalo de corrupción que lo está revelando la W sobre cómo se están robando la plata. El presidente dijo, un momento, yo fui el que denuncié, la W me está quitando el protagonismo y me lo está poniendo en contra mía. Entonces, pero sí es un hecho real que se ha deteriorado la salud. Las IPS Ujú, están advirtiendo sobre la cantidad de dinero que les están debiendo claro. y ya están Mire, suspendiendo servicios. Ojo con eso. John Didier, Me sí. estoy alargando porque es que hay argumentos para Claro, creer que las cosas han empeorado y el presidente sigue intacto. claro. John Didier, mire lo que una persona que está sufriendo de temas de coronarios Sí. del corazón, le está pasando. Este audio me lo envía una persona muy preocupada que lo que le está pasando, si usted me lo permite, Póngalo lo acá, pongo acá. póngalo acá para que se escuche en altavoz. Sí, no me dieron medicamento. Estoy esperando porque el medicamento que me tienen que dar es el medicamento para el corazón, porque debido al infarto que tengo, me mandaron un medicamento y imagínense, no me dieron sino el omeprazol. Ese es el día a día hoy de la salud. Mire, esta es una persona que vive en Bosa, ¿sí? Una persona mayor. Ese es el drama que hoy estamos viviendo. ¿Y a usted le parece increíble que si el presidente Petro todavía tenga un nivel de popularidad o de aceptación del 30% y lo va a seguir teniendo? Porque lamentablemente yo también, usted sabe que yo, mm, mm, una de mis pasiones es hablar con las personas en la calle.
Y cuando a veces me subo a un taxi, cuando a veces hablo con un vendedor informal, cuando a veces hablo con personas que van transitando por el espacio público y les pregunto por qué les ha parecido la actuación del presidente Petro, hay algunos que me dicen, pobrecito, no lo han dejado hacer nada. Mm. Él está luchando contra los ricos, los millonarios, la corrupción, no sé qué. Es increíble, pero fíjese que cuando él habla, le habla ese 30% para volverlo más radical, ¿sí? Y hacer que sus oídos y sus ojos queden tapados hacia el exterior y no realmente no tengan una mirada crítica a la actualidad del país. Es eso. Por eso, esa es Sí. mi respuesta en ese treinta por No, y ciento. tiene sentido, es cierto, él logra llevar un mensaje a su nicho y los convence, Sí, como cuando un esposo es infiel a la mujer y la mujer está ciegamente enamorada de él y cualquier argumento que él le dé sobre alguna sospecha, ella se lo termina creyendo así es. porque está enamorada. Así es, así es. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces le decía yo, el deterioro en la salud es evidente, el deterioro en la seguridad es evidente, el deterioro en la economía es evidente. La construcción Camacol, por ejemplo, habla de crecimiento. El tema de mi casa ya, por ejemplo, ha influido. El tema de Fenalco, que se queja más que una canastada de pollos. Todos los meses dicen bajan las ventas, Fenalco. Y Fenaltiendas está respaldando eso con lo que está. Acopi Es también. decir, si la economía ha bajado, el señor de la tienda que nos está viendo, la señora que nos está escuchando, sabe que lo que estamos diciendo lo han dicho son ellos, no nosotros. Y lo único que ha funcionado en la economía, que tiene a la economía en un 1,5, 2% de crecimiento, es la agricultura, Ujú. 8%, y el turismo, un ocho por Digo que ciento. ha salvado realmente, Porque aparte la de la industria, debacle de la agricultura, el tema del café. el Los café. precios internacionales que tienen el café, el precio de carga, por eso es que hoy es el producto agrícola estrella en nuestro país, el café, pero más por una coyuntura internacional que por buenas prácticas o una política sostenible interna. Sí, porque la industria, por ejemplo, gremios como la ANDI también dan reportes de decrecimiento en la producción manufacturera del país. ¿Qué decir del sector petrolero, que también se ha marchitado? Es decir, que hay muchas cosas, la corrupción también se ha aumentado. Entonces, hay muchas cosas desfavorables y aún así el presidente sigue pues con ese margen de buena gestión o aceptación del 32%. Bueno, fíjese que llega Pedro Sánchez, un ex militar, al Sí, Ministerio de Defensa. Yo no sé si irá a pasar algo con él. ¿Usted cómo lo ve? pues mire, el general, mayor general, ex mayor general Pedro Sánchez, porque debió renunciar a su cargo bueno, a su A su rango rango, militar, a sí, su rango, a su a su rango vida militar, a su militar. vida militar para poder asumir como ministro de Defensa, pues por lo menos es un ministro que conoce por su trasegar en el ejército, es de la FAC, ¿no? De la FAC, Fuerza Aérea Colombiana, ¿no? Es un Ujú. general de la Fuerza Aérea Colombiana por su trasegar en las fuerzas militares, que conoce qué es la vivencia del día a día de un militar. Por primera vez en décadas vuelve a haber un militar encabezando el Ministerio de Defensa. Del- Recordémonos que eso comenzó en el gobierno de Gaviria, ¿sí? Cuando con Rafael Pardo, que fue el Que primer fue el primer ministro civil, civil ministro, y Sí, de ahí sí, en anterior eran siempre tradicionalmente civiles, ministros civiles. militares que venían, o castrenses que se llaman. Entonces, espero que con el conocimiento que tenga, vuelva el ministro Pedro Sánchez como a subir un poquito la moral, porque sí hacía falta una línea de mando clara, alguien que entendiera realmente qué es lo que está pasando dentro de las fuerzas militares. Y no hay que tampoco olvidar que volvió el general Triana a la Dirección Nacional de la Policía Nacional. También Ujú. él ya estaba retirado y vuelven y lo Reenganchan. reenganchan y es hoy el director nacional de la Policía, el general Trena, que fue director también aquí de la MEVOC en la época de Claudia López. Entonces, esperemos por el bien de todos que por lo menos entre el ministro de Defensa, el director de la policía, podamos tener un aire distinto para nuestras fuerzas, nuestra fuerza pública. Yo tengo otra teoría, otra sensación, y es que no va a pasar nada con Pedro Sánchez siendo militar y no, por dos razones. Primero, no era el más indicado para ser el ministro de Defensa,
si se trataba de experiencia. Primero, es de la Fuerza Aérea Colombiana, no maneja los mismos términos, la Lima no es un comandante tropero de los que han estado en el monte luchando contra la subversión, sino que ha estado en el aire. Uno. Dos, recordemos que el comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Luego, Sí, el jefe de este ministro va a ser el presidente y él tendrá que hacer lo que le diga el presidente. así Y hay es. órdenes claras desde la presidencia de hacerle pasito a las organizaciones armadas, de no llamarles terroristas, de dejarlos hacer, dejar pasar. Y por eso han tomado tanta fuerza en el país organizaciones como el ELN. Así que yo realmente ya es un pesimismo personal de lo que podría pasar con Pedro Sánchez, pese a ser militar, porque incluso a los mismos militares no les gustó mucho el nombramiento, porque para poder que él llegara ahí, han salido de mucha gente valiosa, importante en las fuerzas militares de Pero Colombia. hasta donde tengo entendido, ese nombramiento fue consultado con la cúpula militar antes de que el presidente lo sacara públicamente. Hasta donde tengo entendido, eso son obviamente especulaciones, no hay nada oficial, pero al parecer Sí, va a tener el sí. apoyo de las ¿Sí? fuerzas, Pero ahí de estoy de una cosa acuerdo. sí estoy seguro, John Didier, que sí va a ser mejor papel del exministro Iván Velázquez. Yo creo que sí, Así. ahí sí, ahí Entonces, sí. algo se mejorará. Sí, bueno, No va a llenar todas las expectativas que hoy necesita el país. Espero que sí, pero sí va a ser mejor papel y por lo menos va a tener una mejor ascendencia en nuestras fuerzas militares el ministro Pedro Sánchez que el exministro Iván Velázquez, que fue desastroso. sí, bueno, Edwin Palma, un sindicalista del abuso, es el nuevo ministro de Minas y Energía. ¿Cómo la ve? Bueno, pues imagínense, para terminar de finalizar, yo creo que Ecopetrol, ay Dios mío, la empresa más grande del país, donde eh, muchos colombianos compraron acciones y hoy no valen absolutamente nada, donde los recursos que finalmente salían de esa empresa servían para solventar muchos programas sociales que hoy vemos que prácticamente están desamparados. Eso puede ser una estocada final que un ex sindicalista del abuso, porque recordemos que el abuso, recuerden a las personas, porque Unión muchos, Sindical Obrera de los Trabajadores de Ecopetrol. exacto, exacto. Entonces, que lamentablemente, no quiero hablar, no quiero generalizar, pero usted sabe qué ha pasado con los sindicatos, y más los sindicatos estatales de las diferentes empresas. ¿Qué es lo que pasa? Pues finalmente no dejan que las empresas avancen, ¿sí? Son más los derechos que los deberes, en este caso. Entonces, una persona que viene con esa mentalidad de sindicalista, y tan radicales como los del abuso, llegue a manejar el Ministerio de Minas y Energía en esta crisis energética que tenemos. Y vale la pena enganchar este tema con lo que estamos viviendo hoy todos los colombianos con el gas. Yo quiero que me digan las personas que nos están viendo en este momento, John Didier, porque ya empezamos a ver los Re- efectos de la compra de gas importado, cuando Colombia tiene suficiente gas y este gobierno hace 2 años y medio lo primero que hizo fue cerrar el grifo de esa explotación gasífera. Y 2 años después, hoy sí estamos viendo la crisis que tenemos de gas. El único servicio que era realmente económico, que llegaba por 1.000, por 2.000 pesos en los estratos, en las clases más vulnerables, estrato 1, 2. Hoy, ¿cómo es posible? Mire, me abordó una persona que tiene un restaurante en una de las zonas industriales de Bogotá, en las zonas industriales de Mártires, y me dijo, mire, yo estaba pagando 400.000 pesos mensuales de recibo de gas. Le digo, ¿cuánto me llegó este mes? 900. Eso es un incremento de más del 100%. Cuando de los diferentes medios decían que eso iba a aumentar el 33%, pues es mentira. Está aumentando la factura en más de un 100%. Y quiero que ustedes me hallen la razón en las partes residenciales, que yo sé que muchos de los seguidores de nosotros de Al Día Noticias son residenciales. Y ustedes no me dejan mentir, el incremento en el recibo del gas ha sido más de un 50%, entre un 50 y 100%. Personas que venían pagando 50.000 pesitos de gas, hoy tienen que pagar 90.000 pesos. Así O es. sea, eso es desastroso. Y vienen y nos ponen un ministro sindicalista en el Ministerio de Minas y Energía para que seguir ahondando la crisis energética del país. Eso es ser irresponsable. Bueno, yo estoy en una mirada general hablando del deterioro en el que está en el país con este gobierno y no es mi posición, sino con base en evidencia. El dato mata relato, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos el tema de las tarifas que también ha sido deterioro para el país. En la costa Caribe ya la gente trabaja para pagar el servicio de la energía. Sí.
Acá nosotros en el interior hemos visto cómo se ha triplicado lo que veníamos pagando en materia de energía, triplicado, ni siquiera duplicado. Y estamos viendo el tema ahora de las tarifas del gas, lo que acaba de plantear el exconcejal Javier Ospina. Y súmele a ello lo que se ha duplicado prácticamente el valor de la gasolina en que dejó Duque, que lo dejó en 9.000 pesos, Sí, ya está en 16.000 pesos, ha subido un 60% y eso termina impactando toda la economía. Entonces sí ha habido un deterioro en alza en tarifas en todo, desproporcionado, como usted lo acaba de señalar con el caso de los mártires de 400 a 900.000 pesos, eso es desproporcionado. Todo tiene que subir porque así es la vida, el costo de vida, el IPC, la variación de precios, la inflación, pero no quiere decir que tenga que duplicarse el costo de todo. Esto realmente no es nada alentador para la economía, para el bolsillo para las personas. Eso quiere decir que cada vez somos más pobres, cada vez claro. tenemos menos capacidad adquisitiva. Y por mucho que se aumente el mínimo, que se aumentó en un 9%, la inflación fue del 5%, por más que casi que se duplica el valor del salario, eso se termina perdiendo. En el gas, por ejemplo, ahí quedó el reajuste del salario. Así es. Entonces es lamentable lo que está pasando en materia de energía en nuestro país, que ya nos impacta en nuestro diario vivir. Bueno, otros ministros que asumieron, Lena Estrada, ella es una indígena, Sí, Año Casi, Huitota, creo que Año es. Casi, indígena, ¿qué le dice este nombre? ¿Será que sí va a pasar algo con ella? Pues ¿O es independientemente, representación indígena en el si quieres gobierno? terminemos el nombramiento Los de los nombramientos. La ministra de nombramientos. Cultura Sí, era la viceministra, sí, de quien se dice, pues, Yanay Kadamani. No, pues, Huitota, sí, la ¿sí? comunidad Huitota. Bueno, Patricia Duque, aunque alguien por ahí dice que podría ser la primera dama, yo no sé qué tanto de cierto tendrá eso, pero sí vi una publicación con una persona como que la conoce hablando de ese tema. Ministerio del Deporte, Patricia Duque. Ministerio de la Igualdad, Carlos Rosero. Carlos Rosero, que es afín a Francia Márquez, que fue delegado del gobierno en las conversaciones del ELN, queda ahora en el Ministerio de la Igualdad. Y el DAPRE queda en Angie Licer Rodríguez, quien era la mano derecha de Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. Sí, pues mire, para los nuevos ministros que están entrando al gabinete, pues realmente en un año que les queda de gobierno, pues va a ser muy poco lo que pueden hacer para mejorar a los colombianos lo que tiene que ver en la cartera de cada ministro. Entonces pienso que hoy esa reacomodación ministerial es más enfocada a un tema Ujú. netamente político y pensando en las elecciones del próximo año. Oiga, y la oposición ni siquiera ha tenido que hacer los debates ni poner al descubierto las irregularidades de este gobierno, sino que entre ellos mismos se siguen sacando los trapitos al sol. Recordemos el Consejo de Ministros. Y esta semana hubo un choque entre Gustavo Bolívar, quien dijo en su cuenta de X que caiga el que tenga que caer, pero una persona con las sospechas y las denuncias que se ha hecho en el escándalo de salud de la W y Luis Carlos Leal no debería representar al país como canciller, lo dijo en su cuenta de X, pues le contestó Laura Sarabia, caiga quien tenga que caer, y dijo que había preguntado por evidencias, ella dice que es libre de todo pecado, que de toda culpa, de todas maneras, entre ellos mismos se sacan los trapitos al sol, los señalamientos y pues un nuevo escándalo de corrupción se está destapando en este momento en el país, no hecho por la oposición, sino incluso el presidente dijo, yo fui el que lo denuncié, ahora la W lo pone en contra mía. Pues mira, hay una cosa muy grave que nosotros debemos analizar. Luis Carlos Leal, que fue compañero mío en el Consejo de Bogotá, fue el Superintendente de superintendente salud, de salud, sí, que puso en evidencia interna de la superintendencia los hechos irregulares con esos en la contratos. fiscalía. Sí, él fue y la denunció. Y por esas denuncias es que finalmente a él lo remueven como Pero en superintendente vez de de salud. premiarlo porque Pero a está eso voy, descubriendo la corrupción, pero a lo eso voy, a eso sacan. voy. O sea, removerlo, o sea, pedirle su carta de renuncia, adivine de quién depende.
Bueno, creo que fue influencia de Laura No, pero ¿de Sarabia, quién depende del finalmente? presidente. Del presidente. Entonces el presidente no es coherente cuando Le tiene crea a Laura Sarabia. por eso, no, no es coherente. Influencia Claro. sobre Laura. Pero hoy, ¿qué estará diciendo cuando hay más pruebas que sí había un foco, existe, no había, existe Pues un lo hace foco de cómplice a él corrupción? también. Es obvio, claro, porque la persona que descubre y que estaba investigando seriamente, él lo remueve, Sí. que es Luis Carlos Leal, el doctor Luis Carlos Leal. Entonces, ahí hay una serie, una evidencia clara que el presidente sí sabía y porque sabía, lo remueve a Luis Carlos Galán de su cargo de ser superintendente de salud. La persona que estaba haciendo un trabajo serio, juicioso, riguroso, no dejando haciendo lo que le toca en la superintendencia, por lo menos en temas de corrupción. Estoy hablando en temas de corrupción. Va y lo remueve cuando pisa los callos a esas personas que están bien mal que está la salud. Acabamos de escuchar un relato de una persona, de una mujer que vive en Bosa, que no le han dado su medicina para su crisis coronaria y hoy nos vemos envueltos o nos estamos dando cuenta de esos escándalos de la salud que se están robando de una forma descarada los recursos de la salud con empresas de papel que la han hecho allá en Santo Domingo. ¿Qué es? Son empresas de papel creadas en el exterior y a esas empresas de papel creadas en el exterior les están girando los recursos Mm, de nuestra salud, así es. ¿sí? Allá para que se pierdan, es que se hace un giro directo afuera. ¿A través de qué? Pues de influencias que donde, volvemos a decir, Por eso, ahí están denunciados entre ellos, entre Bolívar y Laura Sarabia. Bolívar denunció a Laura Sarabia que amigos de Laura Sarabia eran los creadores de esas empresas de papel que están desangrando la salud. por eso dice la gente, no yo, la gente lo dice en las redes sociales. El cambio fue de ladrones. Ujú. Ah, con ladrones, pero con más apetito, que es lo más triste, ¿sí? Bueno, pero nos queda un poco tiempo y nos Oye, y quedan lo tres triste, digo, temas que es que que la justicia, en lugar de estar haciendo lo que le toca, su trabajo. investigaciones más profundas, la fiscalía llamando a todos estos bandidos a que rindan declaraciones, digo a quién se ha demostrado que están maltratando Ujú. al presidente Uribe en su juicio. Es increíble el maltrato, ¿eh? La falta de decoro. Un hombre que, como él mismo lo dice en sus intervenciones, que ha cometido errores, que cometió errores como gobernante, y hoy es a su edad que recapacita, hombre, merece dignidad en un juicio Bueno, pero que hay mucha gente que está no ahí. quiere abrir y ya lo graduó de criminal. No, pero empezando por ahí, mire, no hay un hombre un político que le haya entregado más a este país que el presidente Álvaro Uribe y merece dignidad en un juicio al cual él está dando la cara, ¿Qué es él no se está cierto? escondiendo. Lo aprovecho. ¿Qué es cierto hay que él sería fórmula vicepresidencial del candidato del Centro Democrático? Pues es que hasta que él no resuelva su tema jurídico, porque sí o sí hay un afán descomunal por dictarle sentencia, sea absolutoria a condenarlo, ¿sí? Ujú. Pero sí o sí, porque es que aquí la gran teoría de la contraposición es que aquí se está jugando a la prescripción, pues no, están corriendo. ¿Cómo es posible? Nunca antes en la historia, así sea, está a puertas de prescribir, nunca antes en la historia se habían de 5 días, de días que tiene una semana, 4 días, la jueza, 4 días, solo exclusivamente para el juicio del presidente. Se nos agotó el tiempo Es y una no, persecución la que estamos viendo y un maltrato por parte de la fiscalía. se nos agotó el tiempo y nos quedan dos temas. Serían tres, pero voy a dejar solo dos. Uno, lo de Daniel Rojas. Reprobó su tesis en la Universidad Nacional. Y No ahí, dio, no dio y pie ahí con sale el bola. presidente Petro a defenderlo, ¿no? No dio pie con bola. Y el otro, el tema de la división en el Partido Verde, los que se van y los que se quedan. Esos dos puntos en el cierre de este análisis político de la semana. Bueno, pues es insostenible el tema del Partido Verde. Ahí hay dos facciones, los pro gobierno y los contra gobierno, y ahí eso va a dar para un nuevo partido político, y ese nuevo partido político me imagino que es el que va a apoyar la candidatura presidencial de Claudia López, encabezada por su esposa, ¿no? Ujú, claro. Y lo del Daniel Rojas. Ah, bueno, ya lo dijo, no. Sí, no, vergonzoso. Y aparte que es vergonzoso que el ministro de Educación repruebe su tesis de maestría que lo hizo en la Universidad Nacional. Y eso habla muy bien de la Universidad Nacional, ¿no? Ya son generalmente los que evalúan esas tesis son doctorados, ¿no? Doctores, ¿sí? Y está muy bien, Sí, probó pero la lo que no Universidad está muy Nacional. bien es que salga con una excusa que no tuvo tiempo. Entonces, si no tenía tiempo, ¿para qué se presentó a eso? ¿Sí? Entonces, y adicionalmente, el presidente Petro ayer sale a decir que no se preocupe, que él tampoco ni siquiera tuvo tiempo de presentar la tesis. Entonces, que lo absorbió. Ay, Dios mío. Ahí está
el profesionalismo y el talante de los ministros que nos tocan en este gobierno. Bueno, señor Javier Ospina, es concejal de Bogotá, analista de Al Día Noticias, muy amable, gracias por estar nuevamente en estos micrófonos. Nos vemos en 8 días. John Didier, igualmente para usted, para todas las personas que nos siguen juiciosos cada 8 días y rótenlo, rótenlo, rótenlo. Nosotros somos Javier Ospina, John Didi Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.